Muy buenas noches, aquí nos encontramos nuevamente transmitiendo en directo desde Manantiales de Piedad, esperando en este día que todas las cosas salgan bien, anunciando estas bellezas que encontramos en el libro de Proverbios, que es lo que estamos siguiendo en este tiempo. Alabo el nombre del Señor porque hasta aquí nos ha asistido y sin duda nos va a seguir asistiendo. El título del mensaje de hoy es La hipocresía es profanación. La hipocresía es profanación. Seguimos con esta serie de proverbios antitéticos o de comprensión por contraste. Es decir, que el proverbio se divide en parte A que contrasta con la parte B. Por eso es antitético o de comprensión por contraste, ayudándonos a comprender mejor el mensaje del libro de Proverbios. Proverbios 11.9. Estamos hoy en Proverbios 11.9. Y vamos a ver que nos dice: el hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. El hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. Lo primero que necesitamos entender es que en el lenguaje hebreo, un hipócrita, ¿sí? Una persona hipócrita, la palabra es chanef, que significa profano, significa irreligioso, significa falso. El chanef o hipócrita es un actor que simula lo que no es. ¿Y esto qué significa? Que contrasta precisamente con el honrado, con el honesto, con aquellas personas honestas, honradas, íntegras, ¿sí? Entonces el contraste está así. El chanef o el hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. En el desarrollo de esta enseñanza vamos a ir viendo algunos ejemplos de personas, inclusive personajes bíblicos, que han sido, que por ser hipócritas, es decir, por ser actores que actúan lo que no son, hundieron a personas, ¿cierto? Para este proverbio tenemos ejemplos en la Biblia. En el capítulo 39 del libro de Génesis, ya en el principio de la creación, tenemos el relato, o encontramos el relato de lo que le sucedió a José, ¿sí? Hijo de Jacob, y cómo la hipocresía de la esposa de Potifar lo mandó a la cárcel, destruyendo el testimonio de José, aunque él se mantuvo íntegro, creyendo realmente y afirmándose y confiando en Dios su Salvador. Vamos a ver, capítulo 39, vamos a leer, hoy tenemos ciertas lecturas que vamos a aprovecharlas para poder entender un poco mejor qué significa esto de el hipócrita, el falso, el profano, ¿sí? Porque les voy a mostrar ahora que aunque los conceptos son similares, tanto en el hebreo del viejo pacto como en el griego del nuevo pacto, las palabras son diferentes y el enfoque es un tanto diferente, pero el concepto es similar. Leo en el verso 30 en el capítulo 39. A José pues se lo hizo bajar a Egipto, y Potifar, un varón egipcio, capitán de la guardia de Faraón, lo compró de mano de los ismaelitas, que lo hicieron descender allá. Pero Adonai estaba con José, es decir, el Señor estaba con José. Y llegó a ser varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Adonai estaba con él, porque cuanto hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. Y José halló gracia ante sus ojos y le servía.
Y él lo puso a cargo de su casa y entregó cuanto tenía en manos de José. Y sucedió que, desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y todo lo que tenía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, fuera del pan que comía. Y José era de agradable presencia y de varonil semblante. Después de estas cosas, aconteció que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusaba y dijo a la mujer de su señor, ciertamente mi señor no se preocupa de lo que hay en la casa y de todo lo que tiene lo puso en mis manos. Y no hay nada en esta casa sobre mí, ni nada se me deniega fuera de ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haré este mal y pecaré contra Elohim? Fíjense ustedes con qué integridad José se niega a acostarse con la mujer de su jefe, precisamente porque sabía que Dios lo estaba prosperando en todo y porque sabía también que a Dios tenía que rendirle cuentas. ¿Bien? Y acá viene la gran hipocresía. Y aunque día tras día ella instaba a José, él no la escuchaba para yacer a su lado y cohabitar con ella. Pero aconteció cierto día, entrando él en la casa para hacer su oficio o para hacer su trabajo, y no habiendo nadie de los dos de la casa, ella lo asió por su vestidura y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él, dejando su vestidura en mano de ella, huyó y salió afuera. Cuando ella vio que él había dejado su vestidura en su mano y huido afuera, llamó a los varones de su casa y les habló diciendo, mirad, nos trajo a un hombre hebreo para que se burlara de nosotros. Vino para acostarse conmigo, pero grité a gran voz. Y cuando él oyó que alzaba mi voz y gritaba, huyendo dejó su vestidura junto a mí y salió afuera. Pero ella retuvo su vestidura hasta que su amo llegó a su casa. Y le habló conforme a estas mismas palabras, diciendo, el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para divertirse conmigo. Y cuando alcé mi voz y grité, él dejó su vestidura junto a mí y huyó afuera. Ocurrió entonces que al oír su amo las palabras de su mujer, que su mujer le había hablado, diciendo, así me ha tratado tu esclavo, fue encendido su furor y tomando su amo a José, lo echó en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey. Pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante el jefe de la cárcel. Y la historia continúa. Pero la historia continúa y lo que le quiero mostrar es precisamente que por causa de la hipocresía de esta mujer, José fue echado a la cárcel, aunque él se mantuvo íntegro. Y por causa de haberse mantenido íntegro, es decir, honrado y honesto con su jefe, Dios lo prosperó. ¿Saben qué? Si hubiese sucedido una cosa así y si su señor realmente lo hubiese creído culpable y le hubiese creído a su mujer, José hubiese muerto. Pero sin dudas, Potifar, aparte de que lo estimaba, no le creyó tanto a su mujer porque vio la integridad de José. Entonces, por eso le perdonó la vida y simplemente lo echó a la cárcel. Pero también tenemos el ejemplo de Dalila con Sansón en Jueces,
capítulo 16. La historia muchos la conocen, otros no, pero vamos a leerla para poder ver la hipocresía de otra mujer. Y no quiero decir que las mujeres sean hipócritas, quiero decir que estas dos historias que voy a leer pertenecen a dos mujeres que, que metieron en lío a los varones. Pero después les voy a mostrar la hipocresía de otro varón que hizo más lío que estos dos juntos. Jueces 16, 4 al 22 dice: después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, llamado Dalila, y los jefes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: sedúcelo para ver en qué consiste su gran poder y cómo podríamos dominarlo, para atarlo y sujetarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Y Dalila dijo a Sansón: te ruego me declares en qué consiste tu gran fuerza y con qué podrías ser atado para ser doblegado. Hasta allí vamos. Y Sansón le respondió, vean ustedes que en un principio lo toma como un juego, ¿sí? No se deja engañar y lo toma como un juego. Y Sansón le respondió: si me atan con 7 tendones frescos que aún no estén secos, entonces me debilitaré y llegaré a ser como cualquier otro hombre. Y los jefes de los filisteos le llevaron 7 tendones frescos que aún no se habían secado, y lo ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Le dijo entonces Sansón, los filisteos te acometen. Pero él rompió los tendones como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego. Y no llegó a saberse lo de su fuerza. Acá viene la insistencia de Dalila para seducir a Sansón con engaños. Y se van a dar cuenta ustedes de la hipocresía de esta mujer, ¿no? Y Dalila dijo a Sansón: he aquí, me has engañado y dicho mentiras. Dime ahora, ¿cómo puedes ser atado? Y él les dijo: si me atan fuerte con sogas nuevas que no hayan sido usadas, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Y Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos te acometen. Y los hombres permanecían al acecho en el aposento interior. Pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces dijo Dalila a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Fíjense ustedes la hipocresía, como si ella no estuviese engañándolo a él, ¿no? Dime con qué puedes ser atado. Él le dijo: si entretejes las 7 trenzas de mi cabeza con los lisos y las clavas con una estaca en la pared, quedaré debilitado y seré como cualquier hombre. Y aconteció que al dormirse tomó Dalila a las siete trenzas de su cabeza y las entretejió con los lisos y las clavó con una estaca en la pared. Y le dijo: Sansón, los filisteos te acometen. Y él, despertando de su sueño, arrancó la estaca del telar juntamente con los lisos. Ella entonces le dijo, y aquí va acá va el corazón de la hipocresía, ¿no? ¿Cómo sigues diciendo yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Estas 3 veces te has burlado de mí y no me has declarado en qué consiste tu fuerza. Y sucedió que como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. Por lo cual, descubriéndole todo su corazón, le dijo: jamás ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Esto es una
Esto es un voto de nazareo, ¿sí? No nazareno, sino nazareo. Son dos cosas diferentes. He sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza y me debilitaré y vendré a ser como un hombre cualquiera. Esta vez él le dice la verdad. Tanta insistencia de la mujer, por donde lo atrapa, por donde sabía que le iba a ganar, era manipulándolo con el asunto del amor, ¿cierto? Porque sin duda él le decía que la amaba, pero no quería descubrirle, porque no era necesario descubrirle la fuente de su fuerza. Pero insistió tanto, con tanta hipocresía, porque nosotros lo leemos así, pero hay que ver la profundidad de la hipocresía de la mujer para poder manipular a este hombre, para que este hombre le revelara el secreto de sus fuerzas. Y cuando Dalila se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo: subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella, llevando la plata en su mano. Ella entonces lo adormeció sobre sus rodillas y enseguida llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. Y ella exclamó: Sansón, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, se dijo: como otras veces, saldré y seré librado, pero no sabía que Yahvé se había apartado de él. ¿Por qué? Porque le reveló el secreto de sus fuerzas, le reveló un secreto a una persona que ni siquiera era de su propio pueblo, pero la hipocresía de esta mujer lo dominó. Allá tenemos dos casos, ¿sí? Tenemos el caso de la mujer de Potifar y tenemos ahora el caso de Sansón y de Dalila. Pero falta uno que a mi entender es el más grave de todos. David con Urías Eteo en 2 de Samuel 11. Vamos a 2 de Samuel 11 para ver la historia. 2 de Samuel 11. Vamos a ver cómo la hipocresía, de pronto vamos a entender esto: David no era un hipócrita, porque siempre fue sincero delante de Dios. Pero hubo un tiempo en que no hizo lo que Dios le había pedido que hiciera, y eso lo hizo resbalar y creer que estaba haciendo bien cuando estaba haciendo mal. Porque el problema es que en ese tiempo David perdió su comunión con Dios porque no estaba donde debía estar. Y ese es el problema de la desobediencia. Cuando una persona desobedece a Dios, no sabe después que muchas veces no está donde debería estar y está donde no debería estar. Capítulo 11 dice: y aconteció en la primavera de aquel año, en el tiempo que los reyes suelen salir a la batalla. Miren cómo comienza el relato. En el tiempo en que los reyes suelen salir a la batalla, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué cosa, no? David se quedó en Jerusalén. David tenía que estar con ellos al frente de la batalla, pero David se quedó en su casa. No sabemos si el relato que sigue es la razón por la que él se quedó en la casa, o por causa de haberse quedado en la casa, el relato que sigue es la trampa que el diablo le pone y que Dios permite precisamente para disciplinarlo.
Y sucedió que a la hora de la tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y desde el terrado, oh, qué cosa, ¿no? Vio a una mujer bañándose y la mujer era muy hermosa, que justo se estaba bañando y David saliendo. Quién sabe si no sabía que esa mujer se bañaba a esa hora, ¿no? Digo, quizás. Y David envió a indagar acerca de la mujer, y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, uno de sus soldados? Y envió David mensajeros y la tomó. Traición. Y cuando ella fue a él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Después de los días de su menstruación, se purificó. Después ella volvió a su casa. Y la mujer concibió y mandó a informar a David, diciendo, he concebido. ¡Chan! Estoy embarazada. Qué cosa, ¿no? Entonces David encargó a Joab, y acá comienza la trama de la hipocresía de David en ese momento. Su hipocresía comienza porque se está gestando el pecado, porque el primer paso en falso que dio fue haberse quedado en Jerusalén cuando tendría que estar al frente con su ejército, dando ánimo a su ejército. Cuando Urías llegó entonces David encargó a Joab, tráeme a Urías Eteo. Así que Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante la presencia de David, éste le preguntó por la salud de Joab, por la salud de la gente y por el estado de la guerra. Ahí comienza la trama de la hipocresía, ¿no? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo refirieron a David, diciendo, Urías no bajó a su casa, David preguntó a Urías, ¿acaso no has venido de un viaje? ¿Por qué no bajas a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas, y mi señor Joab con los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Imagínense, para esta altura David debe estar preguntándose, justo fui a acostarme con la mujer del hombre más íntegro que puedo haber encontrado. Se le están arruinando los planes y tiene que continuar con la hipocresía. ¿Y yo he de ir a mi casa a comer y beber, a acostarme con mi mujer? Por tu vida. Fíjense, la integridad de este hombre, la lealtad de este hombre. Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí conmigo, aquí hoy también, que mañana te dejaré ir. Así pues, Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. Después David lo mandó a llamar y comió y bebió con él. Y él hizo que se embriagara, pero al anochecer fue a acostarse en su cama con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Borracho, pero íntegro. Llegada la mañana, David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías, y en la carta escribió diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, asignó a Urías al lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab y cayeron algunos del pueblo, de los siervos de David, y Urías Eteo también murió. Y Joab hizo comunicar a David todo el parte de guerra y le encomendó al mensajero diciendo, cuando termines de contar al rey todo el parte de guerra, si sucede que sube la ira del rey y te pregunta por qué os acercasteis tanto a la ciudad para luchar,
¿No sabéis lo que tiran con el arco desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech ben Jeroboal, hijo de Ner? Esto es una historia que está en el libro de Jueces. ¿No fue una mujer que arrojó desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú responderás, también murió tu esclavo Urías Eteo. Entonces allí le refiere todo, pero fíjense ustedes que la historia en esta parte termina. Entonces David dijo al mensajero, di esto a Joab, no te desagrade esto, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. La historia es un poquito más amplia, pero observen ustedes la hipocresía. ¿Cómo se puede estar con un rostro y una voz delante de una persona a la que se la está traicionando? Eso hace la hipocresía. Entonces, el hipócrita en el pensamiento hebreo es un chanef, un profano, un irreligioso, un falso. ¿Sí? Fíjense ustedes que esta palabra se usa varias veces en el libro de Job, traducida de distintas formas. ¿Sí? Por ejemplo, en Job 8:13 se la traduce como impío. Decía que el hipócrita es un impío. ¿Sí? En Job 13:16 también se traduce como impío. También se traduce en Job 15:34, en 17:8, en 20:5, en 27:8, en 34:30 y en 36:13. Todo eso en el libro de Job. Esta palabra exclusivamente que se la traduce como hipócrita, así se la traduce mayormente en el libro de Job, o se la encuentra mayormente en el libro de Job. Salmo 35:16, la misma palabra dice en Reina Valera 1960, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. El mismo versículo, en Biblia Textual Cuarta Edición, que es la que yo uso, dice, se mofan de mí con las burlas más profanas. ¿Sí? Y allí tienen la palabra chanef. Con las burlas más profanas sobre mí hacen rechinar sus dientes. Las burlas profanas son aquellas que vinculan a David y su relación con Yahvé, su Elohim. En el contexto del Viejo Pacto, la hipocresía es profanación de lo santo. ¿Sí? El hipócrita es alguien que profana lo santo con apariencia de ser piadoso, pero tiene un comportamiento impío, es decir, se muestra, habla, dice una cosa, pero sus acciones son completamente diferentes, no condicen sus acciones con sus palabras. El hipócrita puede estar entre nosotros con apariencia de piedad, pero son falsos, ¿sí? Jesús advirtió contra el pecado de la hipocresía. Recordemos que esto es para poder comprender un poco la diferencia entre las palabras del Viejo Pacto y las del Nuevo Pacto. Aunque en la Biblia la división del Nuevo Pacto comienza en el nacimiento de Jesús, miren esto, aunque en la Biblia la división del Nuevo Pacto comienza en el nacimiento de Jesús, el Viejo Pacto en realidad continúa hasta la cruz, donde el derramamiento de la sangre de Jesús confirma el comienzo de un nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto no comienza en realidad donde se divide la Biblia en el nacimiento de Jesús. El nuevo pacto en realidad comienza en el derramamiento de su sangre y 50 días después entra la iglesia al nuevo pacto. Bien, entonces, ¿por qué les doy este contexto? ¿Por qué? Así que Jesús vino bajo la ley y todo lo que habló lo hizo en plena vigencia de la ley mosaica.
Las palabras de Jesús son registradas en el idioma griego y aunque el concepto de hipocresía se parece tanto en el hebreo como en el griego, la definición no es la misma. Veamos la definición de hipócrita en el Nuevo Pacto en boca de Jesús. Vamos a ver, Mateo capítulo 6, verso 1 al 4. Vamos a Mateo. Y aunque estamos aquí, vamos a estar aquí en lo que la Biblia denomina Nuevo Pacto, en realidad Jesús todavía está hablando en plena vigencia de la ley mosaica del Viejo Pacto. Así que vamos a ver capítulo 6. Leemos del 6, Mateo 6, 1 al 4. A ver. Mateo 6, 1 al 4. Dice, y va a hablar pura y exclusivamente de la hipocresía. Guardaos de hacer vuestra justicia o de mostrarse como justos delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Por hipócrita, por mostrarse una cosa que no es, o por mostrarse delante de los hombres para buscar la gloria de los hombres sin buscar la gloria de Dios, o la jactancia delante de los hombres. Cuando pues deis limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, los actores, los que actúan la justicia o los que actúan la piedad, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. ¿Cuál es? La jactancia, el aplauso de las personas, la alabanza de la gente. Esa es toda su recompensa. Pero tú, honesto, íntegro, honrado, cuando des limosna, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha. Eso es un cuadro de la honradez, ¿no? Para que así tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La añadidura recompensará en público es una añadidura que el Textus Receptus tiene, pero el texto crítico no lo tiene. Así que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Ven ustedes? Y que Jesús está hablando de la hipocresía en todo el contexto, acerca de la ira, acerca del adulterio, acerca del divorcio, acerca de los juramentos, acerca de la venganza, acerca de los enemigos, y después de estas palabras que yo leí, es acerca de la oración. Todo tiene que ver con la hipocresía. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en todas comienza, oísteis que fue dicho, también fue dicho. ¿Por quién? Por los fariseos. Los fariseos. Y fíjense que ahora cuando vayamos un poquito más adelante, se van a dar cuenta de que su reprensión, su acusación es contra los fariseos y los escribas y doctores de la ley, la hipocresía de ellos. ¿Bien? La palabra hipócrita en el Nuevo Pacto, o en el griego del Nuevo Pacto, es upócrites o upocrites. Y según Strong, en los tiempos bíblicos, los actores se cubrían el rostro con una máscara, la cual incluía un dispositivo para amplificar la voz. Una máscara con un dispositivo para amplificar la voz. Como los dramas se ejecutaban a través de preguntas y respuestas, la palabra que describe el diálogo era upokrinomai. Upokrinomai. Replicar o contestar significa eso. Upócrites